Bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 9 de septiembre, martes vino tinto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Amigos, bienvenidos en este martes vino tinto. Esta noche a las 7:30 nuestra selección nacional de mayores se enfrenta a Colombia en este que es el último partido por las eliminatorias sudamericanas. Yo digo siempre suramericanas, he visto mucho escrito sudamericana, pero yo creo que eso es un anglicismo, porque viene de Sudamérica. En el caso español, creo que lo correcto es decir suramericana y por eso es que habitualmente así lo refiero. Ahora que he buscado un lingüista, un experto en idioma castellano para que nos aclare el asunto, pero esa es mi convicción. Pero bueno, todos pendientes de este partido que va a tener lugar esta noche. Y mientras, amigos y amigas, llega la vino tinto y este importante partido, vamos a estar hablando hoy de un tema extremadamente importante. Una cosa que se llama agua. H2O. Y vamos a hacerlo con alguien que sabe muchísimo de eso. Como les dije yo hace un ratico, sabe más que pescado frito. El ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, asesor internacional en materia de agua, fue también presidente de Movilnet, pero ese es otro tema que trataremos otro día. Hoy vamos a hablar de agua y lo haremos en el marco de nuestra sección habitual de los martes, siempre Caracas con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Bienvenido, ¿cómo está mi querido profesor José María de Viana? Carajo. Muy bien, un placer estar con ustedes aquí. Oye, una enorme ocasión y privilegio estar con ustedes hablando de Caracas y hablando del agua de Caracas. Así es, estamos hablando, profesor, de dos municipalistas comprobados. Así es, Carlito Rodríguez, Ángel Cacique. Y por supuesto, yo no soy municipalista, pero soy caraqueño. Así que también soy doliente principalísimo de la ciudad. El tema del agua, caramba, que convoca tanto el interés planetario, por supuesto, porque hay crisis de agua a nivel mundial y las perspectivas de que esa crisis se agudice, por supuesto que siempre está presente. Me gustaría hacer una introducción, profesor, acerca de la importancia del agua en estos tiempos tan convulsos. Bueno, fíjate, hay que decir, sí, hay una intencionalidad de las Naciones Unidas que el agua debe ser un problema y entonces claro el reporte de la ONU, de las Naciones Unidas dice, mire, todavía un cuarta parte de la población mundial tiene problemas de agua. Oye, pero yo quiero destacar lo contrario. Hay 75% del mundo, ojo, de países pobres también, ¿no? Porque algunas veces piensan como el agua es una dimensión de la pobreza, además muy terrible, bueno, que eso es exclusivo de los países pobrecitos. No, mire, hay países pobrecitos que manejan su agua de forma organizada, porque el agua es uno de los elementos civilizatorios, es una de las expresiones de una sociedad civil organizada. Eso quiere decir que hay países muy pobres, en el África, por ejemplo, Ruanda, que tienen 1000 problemas, pero que el problema del agua lo han resuelto. Entonces, yo quiero destacar hoy que efectivamente hay problemas de agua, pero no están asociados primero con la escasez de agua, porque en los países donde hay muchísima escasez de agua, hay tecnología que lo ha resuelto. Quiere decir que los países más secos del mundo, que son en el Medio Oriente, o Argelia, o Marruecos, utilizan desalinización. Entonces tú dices, bueno, en lugares muy secos, o en California, en los Estados Unidos, que es un lugar muy seco, son un desierto. Bueno, han logrado, hay tecnología. Entonces el problema no es tecnológico, el problema no está en la naturaleza. El problema más bien del manejo de las aguas. De organización, exacto. De organización. Cuando un país humilde, por ejemplo, Belice, que es un país centroamericano humilde, pequeño, 500,000 de habitantes, pero igual que en Venezuela, su dirección política dijo,
tenemos que resolver el problema del agua, porque el agua está ligada, en primer lugar, a la salud pública. Nosotros no somos ingenieros de agua porque amamos la ingeniería, ¿no? Mira, nos convencieron de eso fueron los médicos. Nos dijeron, mire, un país que no tenga agua potable en buenas condiciones es un país donde en los hospitales pagamos el no tener agua potable. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que es un elemento de calidad de vida muy importante. Es decir, que cuando tú tienes agua, está entre las cosas básicas de tu vida, ¿no? Y yo siempre transmito para las nuevas generaciones que les va a tocar que no hay alegría más grande en el mundo que pueda tener una gente con problemas de agua cuando el problema de agua se acabó. De paso, las personas no tienen por qué saber por qué tienen problemas de agua, porque el problema de agua es un problema técnico y técnicamente está resuelto. Entonces lo que yo quiero atender que cuando hay un país, una comunidad, una ciudad con problemas de agua, es una expresión de problemas de organización social y política. Ok, te hago una pregunta. Ajá. Si en el mundo está resuelto en un 75% el Así problema es. del agua, Así es. ¿qué porcentaje de resolución en Venezuela tenemos en materia de agua? Mira, el caso de Venezuela es un caso paradójico de estudio, porque Venezuela había llegado a resolver ese problema. Es decir, en Venezuela, con mucho esfuerzo, te quiero decir, porque en el caso de Caracas, eso significó varias generaciones de venezolanos trabajando para que en Caracas el agua no fuera problema. Y en Venezuela ese problema estaba resuelto. También resuelto estaba que en el año 99, en los problemas, cuando tú le preguntabas a los caraqueños los problemas que teníamos los caraqueños, el problema del agua era el problema número 10. Bueno, porque teníamos otro problema. Entonces, claro, y tú dices, bueno, ¿cómo llegó a ser el problema número 10? Bueno, porque simplemente durante un periodo de tiempo importante hubo una decisión política de manejar eso en términos profesionales y en términos de inmunidad política. Quiero decir, nosotros trabajamos en Hidrocapital en el gobierno del presidente Pérez, en el gobierno del presidente Velázquez y en el gobierno del presidente Caldera. Y durante ese tiempo no hubo intervención ni de los partidos ni del gobierno en el manejo interno. ¿Okay? ¿Qué quería decir eso? Bueno, que había una estructura de manejo que, a pesar de que éramos una empresa pública, funcionamos como si fuéramos una empresa privada, en el sentido de que rendíamos cuentas, teníamos que tener procesos transparentes en el manejo del dinero y además teníamos una escuela de formación, que es la otra cosa importante. Es decir, que nosotros durante el tiempo que estuvimos formamos cientos de muchachos a manejar eso, porque la tecnología del agua tiene cierta complejidad, pero miren, no hay muchacho venezolano que con un buen maestro no aprenda lo que hay que aprender. Entonces, al final del tiempo, hace tiempo ya, en el año 99, Hidrocapital no solamente no era un problema, sino que era una buena noticia. Es decir, era una empresa prestigiosa, que tenía unos jardines espectaculares, que la gente entraba bien, que tenía unos camiones maravillosos. Campos deportivos. Unos campos deportivos. Yo recuerdo que Aristóbulo, al comienzo del gobierno, a la hora de hacer una conferencia, utilizaba los campos de Hidrocapital, porque todos los jardines estaban muy bonitos. Entonces, bueno, ¿por qué los jardines estaban bonitos? Bueno, porque el problema del agua ya había pasado. Entonces, claro, lo que uno puede decir es, mire, en estos tiempos, desafortunadamente, hemos cometido errores, hemos hecho cosas que no están bien hechas en Venezuela. El día que nosotros decidamos que hay que corregir, esa es la parte más importante, que digamos, mira, como lo estamos haciendo no es. Alguna vez lo hicimos bien. Y también lo hicimos que en Venezuela, en todas las ciudades, sin construir nada nuevo, arreglando lo que tenemos, tú puedes, en un plazo máximo de 3 años, eliminar ese problema en todo el país. Te pregunto de nuevo, si ese problema estaba resuelto, Así es. vuelvo a la pregunta, ¿qué porcentaje
de resolución hay al día de hoy de ese problema del agua? ¿En cuánto se deterioró? ¿Hay cómo medirlo? Así como se mide internacionalmente ese 75% de solución del problema del agua. Fíjate, Mario, lo que pasa es que no queremos hablar mal del gobierno hoy, pero pero no estamos hablando del gobierno, estamos hablando del problema del agua. Pero lo que pasa es que uno de los elementos fundamentales de la modernidad es la transparencia en la información. Entonces, efectivamente, las cifras oficiales no se publican. Yo creo que sí se levantan. Yo creo que hay encuestas de hogares, que hay información más que nunca, porque la gente que gobierna sabe que eso es importante. Entonces ellos sí tienen mucha información, pero nosotros tenemos información indirecta. Nosotros, por ejemplo, pero son normalmente información a través de la ONG. Concretamente, una ONG que duró bastante tiempo, hasta el año 23, que se llama el Observatorio de Servicios Públicos Venezolanos. Y esos muchachos hicieron un trabajo maravilloso, que era que hacían unas encuestas telefónicas, lo cual hacía muy eficiente, pero atendían 12 ciudades del país. Mire, quitando los casos de San Cristóbal y posiblemente de Mérida, la situación general es muy preocupante. ¿Por qué? Bueno, porque hay una buena parte de los venezolanos que reciben agua muy pocas horas a la semana. Esa es la primera cosa. Eso quiere decir que es muy grave en Maracaibo, o es muy grave en Ciudad Bolívar, o es muy grave en Paraguaná. Es decir, en Paraguaná hay ciudades que pueden pasar meses sin recibir agua por los tubos. El segundo problema que tenemos es un problema de calidad. El agua que le llega a la gente en todas las ciudades, hay un reclamo muy grande que ese agua que nos enseñaron que tenía que decir incolora, insípida, inodora, huele mal, tiene color y tiene sabor maluco. Bueno, entonces eso no es potable, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno podría decir, bueno, pero eso ocurre en otros países muy pobres. Sí, hay países muy pobres que no tienen nada, pero es que nosotros tenemos una infraestructura maravillosa, muy bien construida, muy bien diseñada. Y cuando tú, te van a decir, bueno, ¿y cómo este señor ese cuento? Porque es que a nosotros nos pasó, nosotros llegamos a Hidrocapital porque había un problema, si no, no nos hubieran nombrado jamás. Es decir, el presidente Pérez nos busca a nosotros, no, porque yo no conocía al presidente Pérez, nosotros no éramos amigos. ¿Por qué nos llamó? Bueno, porque había un problemón, él pensaba además, y quiero dar esa confidencia, que bueno, ya el presidente no lo puede decir, que una de las causas de la insurrección en Caracas estaba asociada con el problema del agua. Hay que recordarle a la audiencia que nuestro invitado venía de trabajar con Aristóbulo Isturi en la alcaldía del municipio Libertador, y de allí se da a conocer ampliamente, y por eso es que el presidente Pérez lo invita luego a trabajar con él. Claro, lo que pasa es que también yo había trabajado en el Ministerio del Ambiente 10 años antes en el INO, en el acueducto de Caracas. Entonces, claro, allá había como un consenso. El presidente Pérez llamó a 3 expertos que eran Quiroz, Efraín Carrera y Efraín y Andrés Sucre Eduardo. Y entonces le preguntó, mire que formó un equipo de gente con capacidad técnica, pero con mucha sensibilidad social, que estén dispuestos a meterse en este problema, porque eso era de una silla eléctrica, ¿no? Sí, ahí hay mucha gente que se había sentado y lo habían electrocutado, ¿no? Es decir, que se ponga aquí en un gobierno que tenía muchos problemas políticos. Y que recordar que en septiembre del 92 el presidente Pérez ya tenía problemas políticos serios. Entonces quiere decir que usted entraba en un gobierno que estaba terminándose. Bueno, nosotros teníamos la convicción, como hoy lo decimos, que ese sistema se puede arreglar, que ese sistema es maravilloso, y que si uno, más con inteligencia que con dinero, y más con honradez que con dinero, porque es que muchas veces uno piensa, bueno, eso no está resuelto por falta de plata. Mira, nosotros en donde estamos ahorita es de una época en que hubo un carnaval de dinero inmenso, que se gastó el dinero maluco. Y más que plata, es un problema de inteligencia. Lo que nosotros hicimos fue al final arreglar las cosas, Mario, que funcionaban mal, y cada vez que tú arreglabas algo que funcionaba mal,
las bendiciones al cielo de la gente te generaban un proceso tremendamente positivo, ¿sí? Porque había problemas en Guarena-Guatire, había problemas en el litoral central, había problemas en el Tuy Medio, había problemas en los Andes Mineros. En la medida que tú comenzabas a hacer las cosas bien y dabas la cara, bueno, las cosas comenzaron a funcionar bien. Llega un momento en que el agua dejó de ser problema y más bien era parte, como el metro, ¿no? El metro, decíamos, la solución para Caracas, ¿no? Bueno, aquí en el caso del agua era, mira, demostramos que el agua es un problema con solución. Porque también hay que recordar que en el gobierno del presidente Lucinchi, por ahí en los años 80, gente que manejaba ese problema mal decía, lo que pasa es que Caracas es ingobernable. Sí. Esas cosas nos lo aplicaron para muchas cosas. Y entre otras cosas, porque el problema del agua no tiene solución. Tan es así, para que recordemos, claro, los muchachos dirán que somos unos ancianos echando sus cuentas, pero se crearon dos comisiones. Una comisión para ver cómo traíamos el Orinoco a Caracas, que hicieron el trabajo, y otra Luis Herrera para ver, creo que planteó eso en algún momento. es que venía desde Luis Herrera, en el gobierno de Lucinchi se formaron dos comisiones y se habló de mudar Caracas a Caicara. Esa idea era antigua, ¿no? Pero detrás de eso que había, el sistema de Caracas tan complicado. Mira, que ni haciéndolo bien vamos a tener un capaz. Y eso no es verdad. Lo más importante de la gestión de nosotros es que le podamos decir hoy a los muchachos, mire, ese sistema cuando funciona bien es un placer, funciona maravilloso. Mire, y usted sabe que, claro, yo le comento eso porque con tantas cosas malas que se dicen, hay mucha gente asustada, entonces los muchachos no quieren trabajar en eso. Mire, no hay cosas que a usted le recuerde más la bendición de su profesión, que el día que usted con su profesión y con su inteligencia le resuelve a la gente un problema de agua. Mira, alguna vez contamos el bloque 10 de Lomas Urdaneta, que fue una de las primeras cosas que Aristóbulo nos pidió. Mira, el bloque 10 recibía agua hasta el piso 8. Son 15 pisos, ustedes saben, ¿no? Y entonces decían, bueno, del piso 8 para arriba, esa gente se baña Con perolita. Con perolita. No tienen... Mira, eso lo resolvimos muy rápido porque era un problema sencillo, pero que tenía como 10 años, ¿no? Mira, el día en que llegó el agua al piso 15, esa gente estuvo bailando como un mes, ¿sabes? Pero te voy a contar otro cuento. No quitaron las mangueras como por 5 años. Porque, claro, ellos preguntaban, esto es una cosa Aristóbulo para ganar las elecciones. Y yo decía, no vale, no tiene nada que ver, eso va a ser. No quitan, déjanos las mangueritas ahí quietas por si acaso. Bueno, yo espero que ahora tengan agua hasta el piso 15 otra vez, pero mire, la emoción, Ángel, de una familia que no se ha podido bañar con la ducha. El día que se acaba ese problema, mira, y eso pasó en muchos sitios. En Guarena era impresionante, en Guarena había un problema muy serio. Bueno, yo lo que quiero transmitir que hay un problema técnico, que el problema técnico tiene solución, que el problema es que el sistema se ha dañado y hay que repararlo. No quiere decir que perfectamente no funciona, porque por eso no funciona. Pero es que es mucho más fácil reparar una cosa que funcionaba y ponerla a funcionar mejor, porque ahorita hay mejor tecnología, hay mejores motores, mejores no sé qué, que hacer obras nuevas. Nosotros tuvimos que hacer una estación de bombeo muy grande en Mamonal y el embalse de Taguasa. Tuvimos que construirlo. Hacer una obra no es complicada. Todos los sistemas en Venezuela se pueden reparar. Sin embargo, se dice, y ya le voy a dar la palabra a Carlos y a Ángel para que intervengan, lo mismo que nuestra audiencia, tenemos ya muchísimos comentarios, pero rapidito. Se dice que buena parte del sistema está corroído, está destruido, que hay muchos botes de agua, hay muchas roturas de tuberías, pequeñas, medianas y grandes. ¿Eso es reparable o hay que construir un nuevo sistema subterráneo? Mire, en el acueducto Caracas, cuando nosotros estábamos, se hizo una estadística bastante buena. Al día habían 70 casos de roturas de tubería. Claro, cuando tú tienes un sistema bien preparado, tú podías resolver no 70,
nosotros podíamos resolver 200 fugas, porque teníamos un sistema organizado, muy eficiente, los muchachos trabajaban muy bien, las reparaciones las hacíamos muy rápido, muy bien. Claro, tienes un sistema que tienes años en que reparas 5 de 70, bueno, tienes un problema acumulado. Pero mira, nosotros hemos estado en ciudades europeas, nosotros hemos estado en ciudades de Gran Bretaña que tienen acueductos de hace 200 años. Y en algunos sitios hay que aplicar técnicas de rejuvenecimiento. Pero resulta que el problema no está ahí. Porque el problema está que alguien tiene que estarlo vigilando, porque eso es un sistema vivo, muy extenso, y todos los días le pasan cosas. Y yo, efectivamente, cuando nosotros comenzamos, yo pensaba que eso no tenía final, porque eso era botes y botes y botes. Llega un día que tú vas más rápido que la realidad, reparando las cosas bien funcionan. Entonces el problema no está ahí. Entonces prácticamente no hay nada que nosotros podamos decir que hay que cambiarlo totalmente. Mira, hay tramos de tubo que hay que cambiarlo, y hay tuberías antiguas pero nosotros hemos visto, le contaba el caso de Europa, cómo se mete dentro del tubo viejo una nueva cubierta de plástico, por ejemplo. Bueno, y sin ir muy lejos, el alimentador norte, aquí en Caracas, que es de acero, que estaba corroído, dentro tiene una camisa de concreto que nosotros contratamos y montamos, es decir, una camisa dentro del tubo grande. Entonces, las técnicas de rejuvenecimiento hacen que lo muy costoso es romper la calle para sustituir el tubo. Nosotros tratamos de salvarlo siempre que sea posible. Okay. Carlos, vamos a darle la palabra a Carlos Rodríguez. Tenemos 3 minutos antes de irnos a la pausa. Bueno, encantado de estar con el hombre de las aguas de Caracas. Háblale al micrófono. Una de las cosas que, acércaselo, como nosotros llamamos la parte de nuestro programa de todos los martes de Diego Mario, es siempre Caracas. O sea, intentamos que los problemas se localicen. O sea, intentamos municipalizar el problema. Y en el caso del agua es hasta sencillo, porque uno revisa la ley orgánica del Poder Público Municipal y la competencia de agua es una competencia obligatoria del municipio. O sea, es una competencia local, lo cual indica que cuando el constituyente aprobó las normas nacionales, entendía que localmente podían resolverse y atacarse esos problemas. Entonces yo insisto ahora, esos consejos municipales no funcionan, no sirven ni para llevar agua. No son los consejos municipales. Andrés Eloy Blanco lo defendía muy bien. La base orgánica de la nación es el municipio. El municipio es la patria chica. Y el agua es una cosa que tú te levantas y si no hay agua en el grifo, la culpa es del municipio. Directamente. Después, claro, vas a hacer. Entonces, en el transcurso de la tarde yo voy a hacer algunas preguntas porque hay experiencia, por ejemplo, que vimos en nuestro municipio vecino que tuvo el manejo del agua mucho tiempo con el ingeniero Buzón. En Sucre. Era una envidia como el distrito Sucre en época de Mendoza. Enrique, y lo que pidiera el ingeniero y la empresa se lo daban porque tiene un prestigio y demostró que el agua puede ser manejada municipalmente. Esa relación entre el municipio y las entidades técnicas, ¿cómo la ve nuestro invitado? Bueno, yo solamente un poquito de historia. Creamos el Instituto Municipal de Aguas de Sucre con Enrique Mendoza, precisamente en un momento donde había conflicto con Hidrocapital. Claro, poco después ocurre que nos convertimos en autoridad de Hidrocapital y entonces Norberto, que era presidente de Lima, y yo, que era de los fundadores de Lima, nos convertimos en autoridad de Hidrocapital. Entonces esa relación fue una relación muy armónica, totalmente integrada. Y entonces en Petare hicimos un montón de inversiones en un concierto que montamos perfecto. Ahora, lo que no ocurre es que si el municipio no tiene la ayuda solidaria de la empresa mayor, los recursos del municipio son muy limitados. Pues. Y bueno, y la otra cosa que ha ocurrido en algún momento es que algunos municipios no se les ha apoyado bien. Es decir, te quiero decir, en algún momento, después de eso ocurrió en algún momento con Carlos Carijo, con otros alcaldes, que desde Hidrocapital no los apoyaban. Al contrario.
En aquel momento te quiero decir que tuvimos la fortuna que teníamos alcaldes de muy distintos partidos. Estaba Aristóbulo, que era de la causa, estaba Ángel Zambrano, que había estado en el MAS, Facur. Facur, exacto, pero Irene, que estaba Enrique de Copey. Ahí no había problemas con eso. Es más, cuando nos reuníamos con todos los alcaldes de la región, eran 25. Okay. Y el problema político no estaba, por ejemplo, el alcalde Jesús María Rangel. Allá en Cuba, en el estado Miranda. Era del MAS y eso no era problema. El agua Alexis es transparente, Hada, no tiene colores. Entonces nosotros hicimos valer eso. Además, empezando porque nosotros en ninguno de los gobiernos pertenecíamos al partido gobierno. En ninguno de los gobiernos que tuvimos. Entonces, eso le dio también a Hidrocapital un carácter técnico que yo creo que hay que rescatar. Ok, tenemos que irnos a la pausa rapidito, escuchar un avance del noticiero y luego, amigos y amigas, continuamos conversando con nuestro invitado, José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, ingeniero, asesor internacional en materia de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. No se vayan. Venga para que lo vea. Vamos a continuar acá en las redes un tiempo mientras el compañero va a leer. A lo que te dediques. Plomería, electricidad. Te faltó decir que soy hijo de Antima, ¿no? Y así, bueno, esto es bien importante porque acá lo estamos escuchando, aquí te están escuchando en las redes. Ok. Ajá. Pregunto. El tema político, si bien en aquel momento no estaba planteado esas diferencias, hoy en día las diferencias políticas han perturbado las soluciones del problema del agua. Fíjate, mira, aquí en Venezuela hay una tradición muy larga de que uno no se inhibe para hacer una pregunta de una cosa no sabe. Y hay una tradición muy larga en Venezuela de que los problemas de pensamiento político nunca fueron obstáculos para obrar entre nosotros. Así es. Yo te puedo decir que sobre este tema, desde que cambió el gobierno en el año 99, no ha habido ninguna consulta técnica de las cosas fundamentales con la gente que tiene talento. Imagínate. Entonces, ese es un problema importante, porque es que los técnicos no tenemos ninguna ambición de poder, ¿me entiendes? Nosotros no somos candidatos, ni queremos ser ni a nada. No tenemos ninguna ambición política. Pero entonces somos una fuente de conocimiento que no puede despreciar. Hay cosas que se han hecho mal y yo me parece, porque nos preguntan para otras cosas, ¿no? Nos preguntan sobre telecomunicaciones, nos preguntan sobre electricidad, ahorita tú me estabas preguntando sobre gas, eso es normal en Venezuela. El tema del agua, sobre cosas fundamentales, pero no digo conmigo, que tú vas a decir, bueno, ese señor es tan antipático que no preguntarle. Vamos a preguntarle a otro. Vamos a preguntarle a otro. No, vale, es que ninguno de la gente competente, que estamos asociados en la Sociedad de Ingeniería Hidráulica, además que es una sociedad que tenemos 100 ingenieros, con muchachos de 30 años y con muchachones de 92 activos, que estamos activos. ¿Quién la preside? La preside el ingeniero Norberto Ausón, que hace un momento hacíamos, pero una sociedad en donde estamos gente de muy distintos orígenes y tal, y realmente para nosotros nos mortifica mucho que este es un problema técnico, es un problema que cuando uno lo conoce es simple. Y además, la mayoría de nosotros somos profesores, es decir, que en nuestra esencia está explicarte las cosas complicadas para que tú veas que son sencillitas. Entonces, nosotros que hemos tenido que aprender a fuerza, porque aprendimos en algún momento, en el tiempo hemos madurado, y de verdad que yo extraño, chicos, que nunca, ni siquiera una reunión secreta, ¿sabes, Mario? Porque aquí en Venezuela, cuando tú quieres hacer una reunión con alguien que no te vea, entonces hacemos una reunión escondido. Eso es ley ilícito también. Sí. Y nos escondemos en la casa de alguien, ¿no? Bueno, eso no ocurre. No ocurre. Eso no ocurre y eso ¿se desprecia el conocimiento? Hubo algún momento que era así, algún momento que era parte del lema político, del discurso político, que la meritocracia no servía, que el talento, no sé qué cosa, pero yo creo que en este momento cada vez más saben que eso no es verdad. Ok, vamos a darle la palabra a Alex Márquez.
La emisora de Venezuela presenta la información Mucho comentario. al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa el economista y profesor universitario César Andrea aseguró hoy martes que se mantienen las estimaciones de crecimiento de la economía para el cierre de este año, pese a la inflación y el repunte del tipo de cambio. Notirumbos informa, al menos 2 miembros del grupo palestino Hamas, entre ellos el hijo de Khalil Al-Aya, que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino, murieron hoy martes en el ataque israelí contra un edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha, la capital de Qatar. Lo informa un miembro del buró político de Hamas. La mesa técnica del gas de la comuna Juan 23 en el barrio Andrés Eloy Blanco, sector Las Delicias, en el 23 de enero, sigue haciendo de las suyas, ya que están cobrando y no reciben las bombonas de gas. Informó Notirumbos, 31 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Uy, el horror. El tiempo se nos va volando. Gracias. En buena hora, por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Venga para que lo vea. Faena, el gym para el trabajador venezolano. No importa a lo que te dediques. Minería, electricidad, construcción, ganadería, producción agrícola, industria o simplemente con tu moto. Faena es el gym guerrero que necesitas. 100% algodón, reforzado con triple costura y a un precio imbatible. No pierdas esta oportunidad. Cómprate tu Faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico a Socorro, edificio Lenipaca, planta baja, local TexRed, o pedidos al mayor por el 0212-561-3080. Distribuido por @revisar. Faena, el gym que te sigue el ritmo. Y continuamos, amigos, en buena hora. Como el tiempo es corto, se está yendo muy rápidamente, voy a limitarme solamente a darles el número telefónico del doctor Argenis Portillo, médico geriatra. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Recomiendo ampliamente su servicio. Comentarios que nos hacen rápidamente muchos a través de las redes sociales. Dice Manuel Álvarez 7823 en el marco de esta conversación con José María de Viana. Dice: profesor, ¿usted por casualidad tiene información de los presupuestos de todas las hidro, en particular de Hidrocapital? ¿Tiene alguna información al respecto? Mira, lo que sé es que Hidrocapital, cuando hay un buen servicio, la gente lo expresa pagando bien. Es decir, en el tiempo que nosotros tuvimos el proceso ese progresivo de 8 años, desde un mal servicio, fuimos creciendo. Al final, Hidrocapital era una empresa que tenía... Autosustentable. Era bastante para todo lo que eran gastos operativos, pero además te quiero decir que las últimas obras de inversión que pudimos meter, ¿qué es lo que ocurrió en el tiempo? 2 cosas. Hubo un delirio rentista por el cual en algún momento dijeron: nosotros somos tan ricos, tan ricos, tan ricos que la gente no debería pagar por los servicios. Eso no es verdad en ninguna parte del mundo, porque la primera forma como los ciudadanos expresan la Contraloría es diciendo: si el servicio es malo, yo no te lo pago. La segunda cosa es que efectivamente, así como otros servicios han venido ajustando, como el servicio de agua es de tan mala calidad, entonces la recaudación es muy mala. Y efectivamente los tiempos fiscales que vivimos hacen que el Estado no pueda ayudar mucho. Entonces, una suma de cosas que hacen que en este momento los presupuestos son muy pobres. Lo que pasa es que tenemos que recordar que venimos de un carnaval de ingresos petroleros extraordinarios, en donde las hidro invirtieron, por versión oficial dicha en el año 2015, más de 11.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Mire, reparar el sistema de Caracas cuesta alrededor de 1.500, porque tengamos idea, eso significa como $50 por habitante. ¿Okay? Pero
cuando nosotros llegamos a gastar mucho, entonces claro, el problema no es solo de plata, sino que cuando usted no usa bien los recursos, especialmente cuando no lo hace con la transparencia necesaria, los reales no alcanzan. Y el segundo problema es que hicimos muchas cosas mal hechas, mal construidas, cosas que, mire, el acueducto más grande de Venezuela, eso cuando yo lo digo la gente piensa que yo estoy echando broma, ¿no? El acueducto más largo de Venezuela se llama el acueducto bolivariano, que además deberíamos cambiarle el nombre. Es un acueducto que va del embalse de Matícora a Paraguay. Ese embalse nunca ha transportado agua, porque conectaron un embalse que está lleno de barro y que no tiene forma de regular agua. Bueno, entonces eso costó 500 millones de dólares. Bueno, lo que pasa es que el presidente Chávez quería hacerlo y tenía unos técnicos que trabajan con él que les daba miedo decirle, presidente, está equivocado. ¿Me entiendes? Es decir, a los presidentes hay que decirle, pues son personas igualitos que nosotros y se equivocan. Y si tú te haces respetar, nosotros con los 3 presidentes que trabajamos, por supuesto, en voz baja, en forma humilde, algunas veces a través de una carta le decíamos, presidente, está equivocado. Y el presidente te lo agradecía y te ganaba respeto. Parte del trabajo de los técnicos con los presidentes no es complacerlos, no es aplaudirle todo lo que ellos inventan, porque ellos son políticos, ¿me entiendes? Entonces tienen el alma creadora, ¿me entiendes? Pero algunas veces hay que decirle, ustedes eso no saben mucho, entonces no se equivoquen. Entonces, bueno, el presidente quería hacer ese tubo, lo construyó, lo hizo con los chinos. Bueno, y ahí a Paraguay nunca llegó agua de eso. Pero es que eso lo sabíamos. Lo que te quiero decir que no funen. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar, ¿eh? Pero ahí es a lo que queríamos llegar es, tienes que utilizar el talento venezolano, que es importante. Y en los últimos años tenemos la virtud que nuestros maestros tienen salud y larga vida. Por lo tanto, eso tiene la virtud de que tenemos gente muy competente, de mucha edad, que puede ayudar en la reconstrucción de eso que está funcionando mal. Ok, voy a darle la palabra a Ángel Cacique y luego leemos un sinfín de comentarios importantes, preguntas, inquietudes de la gente. Adelante, Ángel. Ingeniero, yo tengo la virtud de poder cantar el himno nacional hace 15 días, nosotros en mi casa instalaron en la calle Real Altavista, entre la 40 Rebasal y la calle Italia, instalaron una válvula para conectar el TUI 2 al TUI 3. Y yo le puedo decir, como usted dice, que casi cantamos el himno nacional, porque había agua suficiente como para podernos bañar. Por primera vez en años en mi casa pudimos hacer 4 lavadoras. Había momentos en que instalábamos la bomba a las 8 de la noche el viernes y era el sábado a las 8 de la mañana y todavía no se había llenado un tanque de 2.000 litros. Chiquitico. Entonces, chiquitico. Entonces quiere decir que eso que usted dice, y nosotros en ese momento de desesperación nosotros pagábamos un camión de agua, un camión cisterna de 1.000 litros a $15, porque la desesperación era demasiado grande. Incluso en una reunión yo decía, bueno, es que yo no tengo ningún problema en pagar, si son 2.000 litros y son $8 mensuales, para intentar resolver el problema. Pero eso que usted dice, hay un conjunto de problemas, un conjunto de hechos que imposibilitan que el problema pueda ser tratado. O sea, cuando tú pasas 15 años sin que el problema se te resuelva, te conviertes, eso que usted dice, en un ogro, en una persona y que además no tiene tiempo. O sea, yo llegaba a mi casa a buscar una carretilla a cargar agua, porque no había salida. Por eso es que resolver el problema del agua, como usted dice, es un problema de mejorar la calidad de vida de los caraqueños. Y yo creo que también en la sensibilidad política, ¿qué es lo que hace al final que un político como era Carlos Andrés Pérez le diera importancia a eso? Que si él lo podía resolver, él tenía la intuición de que eso le iba a dar muchos créditos a su gobierno y le iba a dar estabilidad. Entonces, efectivamente, una de las cosas más importantes políticamente en Venezuela, si uno tendría que aconsejar a un nuevo gobierno, resuélvale el problema del agua a la gente en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar, que reciben agua del embalse de Guri,
y que es por gravedad, que no tiene electricidad. Más de la mitad de la ciudad no recibe agua prácticamente nunca. Increíble. Y la crecida del Orinoco es en este momento una de las más extraordinarias de los últimos 10 años. Pero lo importante es, tú me dices en cuánto tiempo tú le puedes dar servicio a toda la ciudad de Ciudad Bolívar, a lo mejor en 6 meses. Mira, es de las acciones políticas de mayor memoria. ¿Por qué? Porque afecta tanto la calidad de vida que el día que tú lo resuelves y lo puedes resolver en forma pronta, tú tienes un reconocimiento muy importante. Esa es de las cosas más importantes que tiene que hacer el Estado venezolano. Ok, vamos a leer más comentarios que tenemos muchísimos. Dice León del Valle 62, el agua cada vez con más, no sé, dice punto suspensivo, dice con una calidad cuestionable, botes a lo largo y ancho de la Gran Caracas. Rápidamente, Gualberto RGB, ese señor sí sabe de agua y acueducto y de cómo hacerlos. Se refiere a nuestro invitado. Rápidamente, Bernabé 6673, saludos Mario, no, por cierto, no es Bernabé Gutiérrez, siempre lo aclaro. Saludos Mario, saludos al invitado. Muy reflexivo el comentario de él con la preparación de personal que trabajó en esa rama del agua en Venezuela. Yo fui trabajador de Corpoven y ahí aprendí mi arte de la reparación del surtidor de gasolina, y hoy en día no tengo trabajo porque las mafias se apoderaron de las estaciones de servicio de gasolina. Propatria 23770 dice, buenas tardes licenciado Mario, saludos al invitado. Mire, la bomba de la Silce en Katia está cerrada, pero el galpón de la que era la leche Silce es un surtidor de gasolina de los colectores, de los colectivos, por Dios, y PDVSA qué, pero está un tema distinto del que estamos tocando, pero en todo caso bienvenida la denuncia, que siempre es importante hacerse eco de ella. Propatria 23770, el mejor presidente que ha tenido Hidrocapital aquí en Propatria, el agua venía de martes a domingo, con él como presidente de Hidrocapital. Con esta gente actual vienen los viernes y el sábado fly. Cacique Puerta, yo no sé si es familia tuya, pero dice, saludos y bendiciones, se acerca la libertad y pronto seremos una nación para el futuro de este planeta. No sé si eso tiene que ver con el agua, pero sí, con Evado, buenas tardes. El agua de pésima calidad sale verde y olor a tierra, no hay excusa. Xiomara OP63 dice, creen pozos, por ejemplo, Caricuá lo necesita urgente, hay espacio para crearlo. ¿Qué opina, por cierto, nuestro invitado acerca de estas soluciones? Por ejemplo, aquí en Chacao, el tema de los pozos de agua ha sido de alguna manera una solución. Sí, esta es una solución viable en distintos lugares de la ciudad. Y el costo. En la ciudad y en todo el sitio en que los sedimentos son importantes, que es fundamentalmente en el Valle Central, también un poco en algunos lugares. En esos lugares tenemos un acuífero importante que subterráneo que se recarga de las aguas de lluvia y tal, y que aproximadamente puede dar cerca de 2.000 litros, eso como la 10ª parte. Los pozos más importantes de la ciudad están en el Paraíso, y en este momento hay muchos pozos, especialmente en condominios de edificios. Por cierto, por toda la ciudad, no solamente aquí en el este, sino en el Paraíso mucho. ¿Y en esto de Caricuao que dice esta persona? Lo que pasa es que Caricuao, no en todos los sitios tenemos acuíferos suficientes. Si no es una solución que usted perfore y consigue agua en cualquier sitio, pero en aquellos sitios en donde hay acuífero ha sido una solución y va a ser una solución temporal importante. Lo que quiero decir es que cuando funciona el acueducto bien, la gente apaga la bomba de los pozos. Eso ya lo hicimos. En los años 60, cuando se construyó el TUI 2, todos los pozos que habían, la gente los apagó. Porque si yo recibo agua buena no es necesario por el tubo, ¿para que yo voy a estar extrayendo agua del subsuelo? Que a lo mejor no tiene la misma calidad tampoco. Si tú el agua del acueducto la tratas como debe ser y como es legalmente obligado, quiero decir que en el tiempo nuestro el Ministerio de Sanidad nos hacía inspecciones muy severas. Y si tú hacías agua no potable, lo que están denunciando ellos, tú tenías responsabilidad personal por ese tema, y en el tema sanitario es responsabilidad penal. ¿Qué se puede decir del agua, de la calidad del agua al día de hoy, acá en Caracas, por ejemplo? Miren, lo que está pasando es, vamos a decir dos cosas. Una buena, el agua viene de fuentes en general vírgenes, es decir, que no tenemos contaminación importante en las fuentes, de los ríos que captamos agua. Pero el agua natural
no es potable, porque resulta que la naturaleza genera un montón de elementos en suspensión y de bacterias y de algas que tienen que ser removidas. Entonces lo que está pasando es que las plantas de tratamiento no están haciendo su trabajo y en general a la gente le está llegando agua cruda. Afortunadamente no es agua contaminada, pero es agua que huele mal. ¿Qué podemos decir? Mire, que hay unas plantas que son maravillosas, que cuando funcionan bien, el agua que llega a su casa no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor. Es agua bendita prácticamente. Y quiero decirte que en el tiempo de nosotros tuvimos una cosa que teníamos a la Universidad Central como fiscalizadora del agua. Quiere decir que se tomaban como 200 muestras mensuales por parte de los técnicos del laboratorio de agua de la Universidad Central, y esos resultados eran públicos, Mario. Es decir, que nosotros teníamos, y bueno, y algunas veces nos jalaban las orejas. Mire, aquí está habiendo un problema en la estación de Tahuiguay. El funcionario de Hidrocapital tiene que sentirse vigilado y controlado, porque él tiene la obligación de entregar agua potable. Y cuando tú recibes agua potable, no hay agua de pozo que se le pare al lado, porque el agua nuestra es de muy buena calidad superficial. Ok, vamos a leer más comentarios, que hay muchísimos. Dice Belki Quintero: en el estado de La Guaira hay escasez de agua. @Iván: yo creo que Venezuela está como está el agua. @AJGR dice: decían en Manuel González Carvajal, en la parroquia Caucahuita, municipio Sucre del estado Miranda, que estamos compitiendo con el desierto de Atacama. Disfrutamos de un día al mes de agua, o sea, 12 días de agua al año. El fallecido Enrique Mendoza nos había solucionado el problema con un acueducto desde la montaña, pero llegó Hidrocapital y nos destrozó la vida. @Antonio Delgado: mientras esté este gobierno no tendremos agua regularmente. Más comentarios, que son muchísimos. Bienvenidos, por cierto, siempre estos comentarios. Belki Hernández 83: extraordinario invitado, cuánta sapiencia. Dios quiera lleguen tiempos mejores y pueda volver a ayudar el doctor de Viana. Piropote, bien grande. Nancy Querales: ingeniero de Viana, mis saludos de Montalbán 1. Desde el 16 de octubre de 2025 tenemos programa 2 días a la semana. Le vamos a cantar cumpleaños y nos dan con la reparación. Y mientras tanto, la cisterna, no sé qué cosa tal. Nancy Querales: hacen de las suyas, propietarios con los hombros infiltrados. No es justo. ¿Hasta cuándo? No entendí el comentario. J. Yaja Baez 70: buenas tardes. En el estado Falcón el agua es asquerosa, hiede y es de color verdoso. Donde hay agua, porque sé de sitios donde no hay agua, especialmente arriba en la Sierra de Falcón, a donde yo voy todos los años, el problema de la crisis de agua es terrible. Muy bien. Bueno, es un problema en todas las ciudades del país. Es un problema muy sentido en un país que ese problema había tenido solución, y donde entonces hay una inmensa esperanza de que lo vamos a resolver, y hay una tremenda, no solamente esperanza, sino posibilidad real, ¿no? Y efectivamente, durante estos años que no nos han preguntado mucho cómo hacer las cosas, y por eso yo resiento que de una tradición venezolana enorme, en la cual no se despreciaba a nadie por sus ideas, sino por su conocimiento, era lo que utilizamos. Nosotros participamos activamente en ese asunto. Yo lo que siento es que en este tiempo hemos venido trabajando en qué es lo que hay que hacer en cada uno de los acueductos del país. Y hay una ruta de reconstrucción de qué hay que hacer en Maracaibo. No es que el día que nos pregunten qué quiere hacer en Maracaibo, se lo podemos explicar ya, ¿entiendes? Porque lo hemos hecho con mucho detalle. Como no nos preguntan, nosotros hemos respondido a las preguntas que nos deberían hacer, ¿no? Por lo tanto, hay una cosa valiosa en Venezuela, que el talento no se fue, que el talento permanece. Hemos perdido un grupo de muchachos valiosos que están por todo el mundo aprendiendo y creciendo profesionalmente, y que algún día regresarán también. Pero quiero decir que nos hemos quedado haciendo un ejercicio muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer el primer mes en Caracas? Está absolutamente claro. Claro, lo hemos hecho claro y está escrito, porque siempre hay la esperanza
que algún día, Mario, no sabemos por qué alguien nos llame y nos lo pregunte. ¿Me entiendes? Y ustedes han buscado fuentes Mira, lo que pasa es para que- llegar al alto gobierno y plantear esas soluciones. Bueno, es que ha habido distintos niveles de comunicación, hay distintos canales que en algún momento funcionaron. Por ejemplo, el ingeniero Julio Montes fue un contacto fundamental, que Técnico. siempre estuvo muy cercano, un técnico muy cercano, y había algún tipo de comunicación. En Tristemente algunas falleció. veces Jesús Chubo Torrialba también ha sido un enlace importante. Pero lo que quiero decir es que este es un país tan chiquito, que estamos tan cerca a todos, que nadie puede decir que es que lo que pasa es que hay unos señores inaccesibles. Mira, en este país no hay nadie inaccesible. Ángel me estaba buscando el otro día, me consiguió a los 5 minutos, ¿me entiendes? Entonces, ese es Venezuela. Todo el mundo, cuando un periodista nos busca, Mario, ¿en cuánto tiempo consigue que nosotros le respondamos? Rápidamente. Inmediatamente, ese es Venezuela. Entonces, mira, nosotros no hemos tenido contacto con el gobierno durante muchísimos años, porque yo entiendo que el gobierno no ha tenido curiosidad sobre ese tema, puede ser una. Y la segunda posibilidad es que piensen, bueno, resulta que esos señores lo que dicen no es verdad, tienen la posibilidad de decir que eso. Pero yo le quería decir, bueno, ¿y por qué no hacemos un experimento? ¿Por qué no hacemos un experimento, por ejemplo, en Maracaibo, que es una ciudad maravillosa, porque es la Un segunda plan ciudad piloto en venezolana? alguna zona del país, ¿no? Sí, vamos a hacer un experimento, pues supervisado. Vamos a decir lo que estamos diciendo no es verdad. Vamos a resolver el problema de Ciudad Bolívar en 90 días. ¿No será que no tienen, que tienen asesores extranjeros? Pregunto. Mira, yo creo que efectivamente el gobierno se ha asesorado bien en algunas materias. Por ejemplo, sin duda alguna, en algún momento la llegada de los asesores economistas ecuatorianos hizo mucho bien a la economía, la forma como se manejaban las cosas aquí. Él lo ha hecho. Es decir, yo tengo impresión de que algunos temas de petróleo, de comercio internacional de petróleo, tienen gente competente. Ojo, y hay personas del gobierno que son de formación académica importante y de inteligencia importante, ¿no? Es decir, para que tengamos claro. Entonces, sí, en otras áreas yo creo que el gobierno cuando tenía un problema lo buscaba. Pero en ese tema de servicios públicos, miren el metro de Caracas. Cada día que nos montamos allí, que recordamos... Mucho feo. bueno, es que resulta que el metro de Caracas era el mejor del mundo, Mario. No estoy exagerando nada. En el año 83, cuando lo pusimos a funcionar, yo fui a París porque estuve 3 meses en Francia aprendiendo cosas. Y yo decía, oye, estas estaciones aquí en París sí son feas y tan sucias y huelen mal. Y yo decía, tienen que ir para allá, para Venezuela, no que eran franceses. Aquí se hizo lo mejor, porque los venezolanos nos acostumbramos, hay que decirle algo, especialmente a los muchachos, Mario. Aquí, en algunas áreas, nos acostumbramos a hacer lo mejor del mundo. Cuando quisimos hacer el metro de Caracas, no quisimos hacer un metro... Uno más. Más. El asunto es el mejor metro del mundo, más limpio, con aire acondicionado en los vagones, con escaleras níqueles que Recuperación de la zona superficial. Bueno, tan es así que cuando nosotros nos metíamos a los sótanos del metro, cambiamos nuestra cultura, nos decían que nos convertíamos en nórdicos. No, La cultura metro. en la cultura metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, nosotros estamos acostumbrados y deseamos la excelencia. Y nosotros no nos vamos a resignar nunca a servicios de mala Ahí calidad. están los músicos. Ahí está. Esa es nuestra cuestión. No nos vamos a resignar, no nos vamos a resignar. Y lo más profundo, especialmente de las madres venezolanas, está el día que se acabe la amargura, porque Ángel contó la amargura de su familia, pero él por lo menos se va para la calle a trabajar, pero la señora que está todo el día lo sufre completico, y los niñitos son los que cargan agua. Entonces, entre las cosas que todos los venezolanos tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, es la esperanza que un día el agua deje de ser un problema y sea una solución. Bueno, la verdad que hemos tenido un excelente programa con nuestro invitado el día de hoy, José María de Viana. Dice Propatria 23770, los asesores hoy día de Hidrocapital son de Nigeria, Botswana y Sudán del Norte, donde nunca hay agua prácticamente, por Dios.
De verdad, encantadísimo. Menos mal que ese mensaje tuyo es un mensaje esperanzador. Sí, señor. Final. Así es. Esa es la esperanza. Nosotros estamos seguros de que una de las cosas maravillosas del futuro es que el agua será una buena noticia en todas las casas venezolanas. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Ángel. De verdad, muy interesante. El martes que viene podemos continuar hablando sobre este tema entre nosotros y con algún otro invitado. Sí, Carlos. especialmente la situación de la lluvia. Así es. Y el alerta temprano. Así Tenemos es. que meternos con el tema del transporte. Así es. Vital, así que Bien, vital. tenemos que irnos, queridos amigos, queridas amigas, de verdad agradecido con nuestro invitado el día de hoy, José María de Viana, ingeniero, especialista en agua, expresidente de Hidrocapital, y como digo yo, sabe más que pescado frito. Hijo de Antímano. Hijo de Antímano, hombre de Antímano, hombre que le lleva en la sangre el sentimiento popular venezolano. Hablando del sentimiento popular venezolano, esta noche vamos con la Vinotinto a derrotar a Colombia para irnos al Mundial, al repechaje. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Nazaret García, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con fe de Venezuela. En tu programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806 y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Tenga todos y todos muy buenas tardes.